Ok, vamos a comenzar con la clase número 7, lo que es la estrategia Sniper, de la cual yo creé. Entonces, vamos directo al gráfico. Aquí coloqué lo que son los días de la semana y los encerré aquí con estas líneas verticales. Entonces tenemos abajo domingo, ¿verdad? Lo que requiere este espacio es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el mercado cierra el día viernes. Entonces, nosotros para invertir en Forex debemos buscar ventas en las zonas altas. Okay, tenemos una zona aquí. Y compras en las zonas bajas. Okay. Entonces, el mercado se mueve de una manera muy repetitiva, ¿verdad? El mercado siempre anda en movimientos, alzas, bajas. Esto se llama un movimiento senoidal. Es un movimiento suave, pero siempre repetitivo. El mercado no se mueve de esta manera. Infinito, infinito hacia abajo. No. El mercado se mueve de esta manera. Tanto para arriba como para abajo y como de esta manera que es consolidación. Okay, tenemos esos tres tipos de movimientos en el mercado. Entonces, esta estrategia se basa en la reversal de media semana, ¿verdad? Entonces, si tenemos que el mercado viene en una tendencia alcista, comienza la semana domingo-lunes, de lo cual esos días no se opera. Okay, vamos a crear como un tipo canal, suponiendo que el mercado viene en una tendencia alcista, ¿verdad? Comenzó domingo-lunes, todavía martes. Ok, llega el día martes. Y deja un primer punto. El mercado llega a la zona, por así decirlo, que estamos esperando. Nos deja un primer punto, ¿verdad? Esa clase ya la vimos con los patrones. Nos deja un primer punto. Ese primer punto lo vamos a buscar que mayormente se ha dejado en la sesión de Nueva York, ¿verdad? En esta sesión tenemos que es Tokio la amarilla, la del medio es Londres y Nueva York, esta la siguiente. Ese primer punto va a ser dejado el día anterior. Primer punto. Aquí tenemos nuestro primer punto dejado el día anterior. Por eso están estas líneas, ¿ok? Lo dejó el día martes, lo cual el mercado comienza a consolidar en todo este tiempo y eso va a ser nuestra cajita de espera. Esto se llama paciencia. Debemos esperar a que el mercado nos consolide la mitad del patrón, ¿verdad? Entonces tenemos que esta parte se llama paciencia. Aquí se espera el primer punto
no se opera en la mitad del patrón, se tiene paciencia y vamos a determinar un segundo punto que es nuestra entrada. Si tenemos que el primer punto lo dejó en esta zona, ¿verdad? El segundo, si lo combinamos con un MACD y nos está dando, en este caso, divergencia, si el patrón está así y luego está aquí así, allí aún nos está marcando convergencia, ¿verdad? Pero si se acerca un poquito más, aquí posiblemente siga bajista, lo cual quiere decir que en caso que salga un poco hacia arriba en el MACD, quiere decir que esto va a sobresalir. ¿Ok? Entonces, mayormente yo busco las trampas. Cuando el mercado se encuentra, nos deja el primer punto y la consolidación está cerca del primer punto, el segundo yo lo voy a buscar más arriba. Entonces yo me voy al pasado, ¿verdad? Esta es mi zona del pasado. Y yo voy a buscar en el pasado, allí mismo, dentro de los primeros 30 pips, vamos a suponer que de aquí, aquí, ya yo determiné que hay 30 pips. Ok, entonces yo me voy al pasado y dentro de esos 30 pips, el mercado va por aquí, él sobrepasa, vuelve y sigue. Y así está. Entonces, de esta manera, yo busco que hayan zonas, por ejemplo, si yo veo esto, que el mercado llegó allí, respetó, subió, regresó, volvió a respetar esa zona, quizás un poquito, luego bajó, pero aquí dejó como mechas y luego siguió bajando. Entonces yo determino que esa es mi zona para el segundo punto. Yo marco una pequeña zona y allí yo coloco, ya estamos a final de sesión de Tokio, queda este espacio blanco, ¿verdad? Y todavía la mitad del patrón se mantiene allí. Entonces yo para sesión de Londres, yo dejo abierto un limit, en este caso sería un sell limit, y busco más o menos un número redondo o que me llegue en esta zona. Entonces, coloco por arriba unos 20, 25 pips. Ahí está todavía dentro de la zona, entonces coloco un poquito más arriba. Coloco unos 25 pips y que abajo sería el doble o el triple. Si coloco el triple de 25 pips, son 75 pips. Obviamente se ve pequeño porque es un dibujo, pero en el gráfico es un movimiento más o menos amplio. Entonces, yo aquí determinaría es que cuando entre a sesión de Londres, él me active en esa zona y caiga. ¿Ok? Sería de esta manera. No quiere decir que va a ser todos los días martes y que va a caer los días miércoles. No. Es a partir del día martes yo voy a buscar mi primer punto. Si no lo dejó el día martes, pues busco el día miércoles. En este caso sería así. Si escuchan algún ronquido es porque la perrita está roncando, ¿ok? No es que está mi esposo ni nadie, ¿ok? Ok, entonces, si no deja el primer punto el día martes, pues yo lo busco el día miércoles, ¿verdad? Determino lo dejaría aquí, final de Nueva York. Por aquí.
Sweetie, mira. Ok, entonces tenemos primer punto, viene de este alcista. Esperamos la consolidación, llega al final de Tokio y yo voy a determinar mi segundo punto para sesión de Londres. Este es primer punto. Vamos a esperar pacientemente la formación del patrón y determinar un segundo punto aquí. Por eso cuando yo a veces en el chat, no sé si has leído que a veces digo no veo nada, es porque en la sesión final de Nueva York no me dejó nada. O sea, no veo un punto de llegada como para buscar esta consolidación. No me lo dejó, sino que el mercado está así o está ya yéndose o como sea. O sea, no veo eso, que es mi estrategia. Entonces digo, no veo nada y espero mi siguiente día. Y así sucesivamente. ¿Ok? Si no dejo nada el miércoles, pues espero el día jueves. De esta manera es lo mismo para buscar compras. En este caso, obviamente, estamos buscando ventas en puntos altos en determinadas zonas. Y para las compras es lo mismo, pero al revés. Lo cual vamos siempre a buscar. A mí me gusta buscar lo que son entre la misma zona, que son los patrones M, o las trampas. Son mis patrones favoritos, las trampas. Las fallas no las busco tanto, ¿ok? Porque a veces te puede estar marcando aquí que te va a dar una falla y resulta que para sesión de Londres siempre mayormente hace la manipulación. Entonces, con respecto a lo del MACD y la divergencia, yo había hecho esta imagen hace tiempo y la tenía guardada. Entonces puedes guiarte un poco de aquí con respecto a lo de los patrones. Aquí tenemos el patrón trampa, la divergencia, el doble techo, su divergencia y la falla que no da la divergencia. Ok, son los ejemplos de formaciones que yo he visto. Aquí tenemos la consolidación, a veces la marca así, muy definida, como a veces la marca como subiendo o a veces la marca como bajando. Entonces hay que hacer mucho backtesting, el cual vamos ahorita a buscar para ir determinando esos patrones. Igual en la clase de backtesting yo les voy a dar varios tips de cómo yo los hago. Aquí encerré solo la semana, ¿ok? Aquí ya me da la coronita, lo cual quiere decir que hasta allí me da el historial. Por ejemplo, aquí es el día martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces aquí vemos que a final de la semana, día viernes, terminó con el primer punto, día anterior, consolidación y hubo manipulación. Ok, aquí nos dejó un patrón trampa. Este es el nivel del cuello. Para la siguiente semana, vemos que domingo, lunes, nos dejó el primer punto, ¿verdad? Nuestros días de trabajo son martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, tenemos que aquí, a final de sesión de Nueva York, nos dejó el primer punto. Vemos aquí final de sesión de Tokio. Y entre Londres y Nueva York nos dejó la entrada. Ok, entonces aquí igual abajo no hubo tanto primer punto, lo dejó básicamente como en el cierre del día.
Entonces, pero aquí formó un pequeño patrón y siguió. Este patrón también lo cuento, pero el mercado está alcista, entonces básicamente hizo fue una pequeña reversión y siguió. Pero el primer punto lo dejó el día de Nueva York, en la sesión de Nueva York, lo que es el día antes y el día siguiente para sesión de Londres, básicamente dejó el segundo punto, pero solo cayó 47 pips por allí. Entonces, la siguiente semana, aquí estuvo acumulando, estuvo consolidando, pero al final del día, entre martes dejó el primer punto y miércoles hizo la reversión. Tenemos que para finales de Nueva York, día anterior, esto también cuenta, no necesariamente tiene que estar en la zona azul, tiene que estar entre la zona azul, el primer punto, hasta el cierre del día. Aquí vamos a buscar el primer punto. Entonces, para sesión de Londres, el mercado dio la reversal, ¿verdad? Tenemos que para la siguiente semana, a veces lo da hasta el mismo domingo. Puede llegar un domingo, dio la reversal y pues en la semana puede que te dé como puede que no te dé. Pero los mayores días que lo da es a partir del martes hasta el viernes. Entonces aquí tenemos primer punto, manipulación. Lo dio el día miércoles, primer punto, y la caída la dio el jueves. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es un patrón de continuación. Nos hizo como que el primer punto, pero la consolidación la hizo hacia la baja. Y luego para sesión de Londres hizo el impulso hacia arriba. Por eso no hay que buscar movimientos completos, porque no sabemos cuándo el mercado de verdad se va a ir. Entonces siempre buscamos movimientos pequeños. Este por lo menos se ve pequeño, pero fue de 95 pips. Aquí tenemos la siguiente semana. Aquí el primer día fue domingo-lunes, dejó este pequeño patrón, pero lo hizo un poquito antes de Londres, hacia arriba. Este me gustó un poco más, lo dejó el día miércoles, martes, miércoles, y el jueves tenemos que en Londres dio la manipulación y el primer punto lo dejó entre final de sesión de Nueva York y antes, ¿okay? El día anterior. Tenemos aquí también otro, pero esto es un patrón falla, lo cual lo dejó el día anterior, sesión de Nueva York, pero no llegó a la zona del primer punto. Ok, siguiente semana. Vemos domingo, lunes, martes, final de Nueva York. Para Londres dejó la manipulación. Ok. Aquí terminó la siguiente semana. Y aquí vemos este patrón. Si yo volteo el gráfico, aquí se ve un pequeño patrón, pero es como de patrón falla. Lo hizo en este caso alcista. Todo depende de la estructura del mercado. Si estamos alcista, pues tratamos de buscar patrones abajo para buscar compras. Si está muy bajista, pues al contrario. Ok, aquí tenemos un patrón falla. Aquí hubo un pequeño patrón, pero se fue en sesión de Tokio. Ya cuando forma esta caída, si ya aquí me dejó el primer punto, final de sesión de Nueva York,
día anterior, consolidación. Ya cuando me hace el segundo punto y la caída, o sea, ya bajó mucho y yo veo final de sesión de Tokio, que es trabajo, ya aquí yo no busco un segundo punto. Por muy que me lo dio en Nueva York, ya yo no busco ese punto. Porque ya básicamente bajó mucho para mis zonas de llegada. Entonces yo ese lo descarto. Van a haber semanas que no vas a ver nada. En realidad que no da nada el mercado. Pero así es esto. Entonces, aquí tenemos primer punto dejado día anterior, consolidación. Y para sesión de Londres, la entrada. Aquí ya el mercado se fue muy alcista. Aquí pudo dar como señal de un patrón. Pero no. Aquí yo hubiese visto mi primer punto, la consolidación, hubiese puesto mi entrada y nada, me hubiese sacado en stop loss y listo. Aquí tengo mi primer punto. ¿Ves cómo consolida hacia arriba? Entonces buscamos segundo punto y esa caída. Aquí sí ya fue un primer punto muy largo, pero si te fijas, yo puedo poner aquí que es un patrón falla, ¿verdad? Porque cuando los deja así, mayormente no llega hasta allá. Pero aquí adentro, yo estoy viendo un patrón. Si yo me fijo, veo el primer punto, sería así. Básicamente, lo dejó dentro de esta caída. Entonces, en sesión de Londres fue que dejó la caída. Tenemos la siguiente semana. Y aquí vemos una consolidación hacia arriba. Que es un patrón falla porque no llegó a nuestro primer punto. Pero sí vemos que el primer punto lo dejó el día anterior, final de sesión de Nueva York. Aquí igual el mercado dejó esto, pero no tuvo la caída. Pero sí vemos que estos patrones se repiten mayormente todas las semanas. Aquí estuvo muy consolidado, pero una vez que el mercado salió, nos dejó el primer punto, una consolidación y el segundo punto. Entonces, como digo, para determinar ese segundo punto, yo busco en el pasado, ¿verdad? Estas pequeñas consolidaciones que el mercado respete, llegue, respete, aquí sube, aquí vuelve, respeta, rompe. Si yo lo acerco un poco más, para que se vea mejor, vemos aquí cómo respeta, ¿verdad? Una vez que cae, se mantiene en esa zona, rompe, respeta esa zona, cae. Cuando sube, deja estas velitas aquí, pero siempre por encima de esa zona. O sea, ahí dejo una mechita y luego cayó. Entonces yo estiro hacia mi lado derecho y determino un segundo punto. Básicamente llegó, pero no lo tocó. Pero así es como yo determino mi segundo punto. Aquí para la siguiente semana fue patrones de continuación. Esto es un patrón de continuación. El mercado cae, pero en el día anterior aquí nos deja un primer punto. Ok, consolidación. Segundo punto, Londres.
y caída. Aquí tenemos final de Nueva York, una falla y la subida. Aquí el mercado estuvo muy consolidado, pero para el día del viernes yo veo este patrón que fue dejado el día anterior, día jueves, consolidación, caída. Esta sí la dio antes, la caída la dio como básicamente Tokio, porque ya para Londres ya había caído. Para Nueva York regresó y ahí sí volvió a caer. Pero hubiese puesto quizás la entrada por aquí para Londres y no me lo hubiese activado. Yo soy sincera, yo no digo que todas las gano porque no es así. O sea, yo estudio bastante. Ya para la clase de backtesting les voy a explicar cómo estudio todos estos patrones, qué es lo que busco y todo eso. Entonces aquí tenemos primer punto, segundo se fue en Tokio. Esto ya se fue y pues no hay nada que hacer. Pero lo que quiero que vean es que sí repite cada semana. Mayormente cada semana se repiten todos estos patrones. Entonces, para una estrategia, recuerden que hay que buscar cosas que se repitan siempre. Okay, aquí tenemos falla, aquí tenemos trampa. Aquí también tenemos una falla, pero se fue en sesión de Tokio. Y miren cómo se parece muchísimo a esta que dejó el viernes. ¿Ves? El patrón se repite siempre. Aquí, en este caso, miren cómo dejó día viernes. Consolidó y en domingo se fue. Por eso les digo que a veces los domingos también los da, pero yo no opero días domingos. No me gusta. Porque a veces te puede dar la formación del patrón y resulta que no es. Entonces mayormente se va, te sacan stop loss y ya. Como a veces sí te da los patrones, pero yo los busco a mitad de semana. Entonces aquí tenemos día martes, antes, un día antes, entre final de sesión de Nueva York, día anterior, consolidación y para Londres tenemos la entrada. Estos patrones así no me gustan mucho, los busco más pequeños, los busco así. Este ya sería, dejo el primer punto aquí, pero ya aquí dejo el segundo para sesión de Nueva York. Para estos puntos así me hubiese gustado que llegue en sesión de Londres, es la que me gusta para la entrada siempre. Pero aquí pues dio el patrón un poco más amplio y cayó. Igualmente aquí estuvo muy consolidado, pero aquí hubo un patrón que formó, que dejó el día miércoles y cayó el día jueves. Igualmente aquí tenemos este patrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Entonces tenemos este patrón aquí. Día anterior, consolidación, segundo punto, y se fue. Entonces, si estás entendiendo, si estás viendo bien la clase, si estás entendiendo un poco todo lo de la reversal que se repite cada semana. Sí, se ven todos los, o sea, como los mismos patrones que se están formando en cada semana. Exactamente. Entonces,
esta es mi estrategia en 15 minutos. Esto es lo Y en que... esa estrategia que tienes, aproximadamente cuánto es tu stop loss y tu take profit en pitch. Siempre eso los voy a dar al final, ya en la gestión de Ok. riesgo, pero mayormente para el segundo punto lo doy dentro de los 30 pips, ¿verdad? Si yo determino para el siguiente punto mi entrada, entonces, por ejemplo, vamos a dar este. Yo calculo más o menos la formación del patrón, qué tan grande o qué tan pequeño se formó, ¿verdad? Pero yo siempre voy a buscar 1.3, pero depende de la formación, yo determino si lo cierro en 1.2 o lo dejo rodar hasta 1.3. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo 25 pips y el de 1.3 sería 750. 750, que serían 75 pips. Mira cómo el patrón fue tan pequeño, no llegó, ¿verdad? Pero si yo pongo 50, ahí sí llegó a 1.2. ¿Ves? Si tú ves la formación del siguiente, mira que es un poco más grande esta formación de este patrón. ¿Ves? Entonces depende también de la estructura. Si está alcista, pues yo no voy a buscar una caída muy grande, porque yo sé que el precio está subiendo. ¿Ok? Ok, bueno, entonces ya para la clase de mañana tenemos la siguiente estrategia, que básicamente es esta, porque no hay que modificar tanto, solo que se le agrega algo más a esta estrategia. ¿Ok? Ya cuando termina la formación del patrón. Pero esa clase pues la voy a dar mañana. Mira, aquí tenemos otra formación, patrones, patrones, más patrones y más patrones. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase.